en cada uno de los productos, ¿no? Entonces, lo principal que queremos saber es estos análisis químicos que significan en el concentrado, en el relave, principalmente, y también, como tenemos esos resultados químicos, calcular algún resultado como lo es la recuperación, ¿no? Entonces, a estos datos, a este conjunto de datos condensados se le denomina balance metalúrgico, ¿no? Que demuestran una eficiencia del proceso. Generalmente se tiene, por ejemplo, un cuarto de control, tiene en las pantallas de monitoreo, se tienen diagramas. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Se tienen diagramas Buenas noches, ingeniero. Disculpen la tardanza. y en Disculpen. estos diagramas pues se puede observar principalmente el concentrado, el relave y la alimentación fresca, ¿no? Esos tres puntos son los principales para poder elaborar un cálculo de recuperación, ¿no? Entonces, con esos tres datos, el día viernes rápidamente lo hicimos, pero es momento de volver a repasarlo, estos tres datos. Tenemos los datos de la ley de la cabeza, 0.834, la ley de la cola final, 0.13, y la ley del concentrado es 27.116% de cobre, ¿no? Si estamos hablando del elemento valioso, cobre, pues este valor en el concentrado puede estar llegando a este porcentaje de cobre en el concentrado de 27%, ¿no? En el caso del relave, 0.13% de cobre, ¿no? Entonces tenemos, puede ser un mineral que se esté alimentando la planta de 0.83%, expresado en porcentaje. Siempre se expresa en porcentaje. Entonces, con esa es una forma de que se observa un balance metalúrgico de una planta de flotación. No, es justamente en el lugar donde se realiza la concentración de mineral. Para ello, lo que tenemos que comprender que esta ley que les he expresado, la ley del mineral, que representa la pureza del producto, que es el porcentaje en masa de un metal contenido en los sólidos. Si estamos hablando de la ley de cabeza, por ejemplo, es el metal, valor que contiene en la cabeza, entre la composición total de todo el flujo, ¿no? Entonces, estamos hablando también de la ley del concentrado, también en la ley concentrado, en el flujo de concentrado, podemos también tener su ley, que generalmente estos resultados los obtenemos del laboratorio químico, ¿no? El laboratorio químico me da un resultado de contenido metálico, ya sea del mineral de cabeza, el mineral concentrado o la cola de relave, ¿no? Expresado en porcentaje, en esta ley, ¿no? Que vendría a ser el metal valor entre la composición total, ¿no? Y algo especial que debemos saber, por ejemplo, para el caso de, de estas leyes en el concentrado, por ejemplo, la especie mineralógica que se encuentra en forma pura, ¿no? Quizás hemos hecho un pequeño ejemplo, para este caso la calcopirita, por ejemplo, cuando queremos calcular el porcentaje de cobre que contiene la calcopirita, simplemente tenemos en cuenta los pesos atómicos del cobre, del fierro y de las dos moléculas de azufre que contiene la calcopirita. La calcopirita es cobre, fierro, azufre 2. Entonces su peso atómico es 183 y se expresa el peso atómico del cobre, 63.5 con respecto a 183. Esto representa un 34% contenido en la especie mineralógica de calcopirita, ¿no? Entonces esto mismo podemos hacer para otros tipos de minerales, y en este caso de la calcopirita
puede llegar a un porcentaje calculado de 34%, 34% de cobre. Si se fijan, en el caso del fierro, el valor calculado para el fierro, contenido de fierro en esta calculadora también es alrededor casi del mismo valor, 30%, ¿no? Y del azufre, 34%. Entonces también quizás en un análisis de contenidos metálicos en un concentrado, pues se puede indicar tanto el contenido de cobre, fierro, que es lo que analizan, se puede indicar qué tipo de mineralogías están presentes en estos concentrados. Esta ley de cobre en un concentrado de calcoperita generalmente está entre 22 y 32%, principalmente, ¿por qué? Porque el concentrado no solamente contiene calcoperita, sino también otras especies minerales, y en algunos casos, estos, al ocupar este peso adicional, pues le quita concentración en ley, ¿no?, de estos concentrados. Es por eso que es menor a 34%. No, me parece que sí hemos hecho un ejemplo anteriormente. Y esta ley es baja debido a que la calcoperita pura contiene solamente un 34% de cobre y el resto es fierro y azufre. ¿Sí? Y la recuperación justamente es la fracción del material valioso presente en la alimentación que se reporta al concentrado, ¿no? La cantidad que se ha recuperado en el concentrado expresado cuantitativamente, ¿no? Esta recuperación se calcula dividiendo la cantidad de metal valioso en el concentrado respecto a la cantidad de este metal contenida en la alimentación. Si estamos hablando del cobre, por ejemplo, en el caso del cobre tenemos que elaborar el contenido metálico de este valor en el concentrado dividido entre el contenido metálico de este metal cobre en la alimentación, ¿no? Entonces, principalmente si hacemos un pequeño diagrama de lo que se recupera en un proceso de flotación, tenemos el mineral inicialmente que ingresa en una alimentación. Estos cuadraditos representan al contenido valioso. Entonces la recuperación mediante el proceso de flotación lo que hemos logrado es la concentración de las partículas mineralizadas, ¿no? Y esas partículas mineralizadas son flotadas y recuperadas en el concentrado. Entonces este concentrado tiene un contenido metálico por el porcentaje que contiene, ¿no? Y esto es expresado con respecto al contenido metálico en la alimentación. Vendría a ser esto la recuperación. Siempre hay, así como se expresa en estas colas, siempre hay parte de estos elementos metálicos que van junto con las colas, no es al 100%, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de valores, por ejemplo, si el 90% del cobre contenido en la alimentación va al concentrado, se dice que esta recuperación es del 90%. Los valores típicos de recuperación varían entre 60 y 95%. Este objetivo es que la recuperación sea tan alta como sea posible desde el punto de vista técnico-económico, que es lo que se quiere lograr en una planta metalúrgica, ¿no? Una planta de flotación. ¿Bien? Y para ello, nosotros tenemos, simplemente se realiza un cálculo, a la siguiente diapositiva va a ser para desarrollar el cálculo, pero también tenemos algunos cálculos adicionales que se realizan en el área de flotación. Muchas veces el mineral que se alimenta o se descarga de un equipo se encuentra en forma de pulpa, ¿no? El transporte de pulpas. Y el sistema de control automático debe de realizar un cálculo de estas toneladas secas de mineral. Como les mencionaba, actualmente ya es un proceso automatizado, pero es importante saber que sabe acabar con 1
con la calculadora, con el celular, puede estar realizando cálculos de flujo de pulpa por la tubería, que es medido generalmente por un medidor de flujo, ¿no? Existen densímetros que están instalados en las tuberías, que miden el porcentaje de sólidos o la densidad de pulpa, y también flujómetros, equipos automatizados que miden el caudal, ¿no? En este caso, la densidad de la pulpa es medida por un dispositivo de medición de densidad de pulpa, ¿no? Estos densímetros que están instalados en las tuberías. Y estas dos mediciones, combinadas con el valor ya conocido de la gravedad específica, que es un valor que me da como resultado el laboratorio metalúrgico de estos sólidos, de este mineral que ingresa, se puede calcular el flujo másico, ¿no? Principalmente se calcula un flujo másico. Por ejemplo, se desea calcular el tonelaje seco correspondiente al concentrado Raffer, concentrado en la primera etapa de flotación primaria, ¿no? Queremos calcular este tonelaje seco. Podemos realizarlo con el caudal de 302 metros cúbicos por hora. Podemos utilizar una calculadora, cualquiera de ustedes tiene una calculadora o el mismo celular. Con estos datos de caudal, el flujo de 302 metros cúbicos por hora, el mineral tiene una gravedad específica de 3.65, o mejor dicho, los sólidos, 3.65, y un porcentaje de sólidos de 27%. Primeramente, lo que podemos realizar es el cálculo de la densidad de pulpa con esos tres datos. Y la fórmula de densidad de pulpa pues es algo también sencillo. Podemos anotarlo, escribirlo, tomarlo en cuenta a la mano. También les he compartido este archivo que está en la plataforma de Canvas. La fórmula de densidad de pulpa es sencilla. La gravedad específica multiplicada por 100 dividido entre dos factores, ¿no? La gravedad específica por 100 menos la gravedad específica por 1 multiplicado por el porcentaje de sólidos. Y para este caso, este ejemplo, corto ejemplo, tenemos para este porcentaje de sólidos de 27%, acá está la gravedad específica, 3.65, 365, 365, tenemos un resultado de 1.24 toneladas por metro cúbico. Toneladas por metro cúbico. En estas unidades que da este resultado, también nosotros podemos convertirlo de toneladas por metro cúbico a gramos por litro. También simplemente es multiplicarlo por 1000. Sería 1248 gramos por litro, ¿no? Que vendría a ser la densidad de pulpa que se tiene también en estos equipos de balanza Mercy, ¿no? También es similar. Entonces, conociendo esta densidad de pulpa, podemos calcular el flujo másico del concentrado Raffer. Simplemente realizar la multiplicación del caudal, el flujo volumétrico, por la densidad de pulpa y por el porcentaje de sólidos entre 100. Y de esa forma tendríamos calculado, a ver, por favor, también realicen el cálculo, si tienen una calculadora a la mano, verifiquen estos valores con estos resultados. Verifiquen este resultado. Si les sale 1.248, realizando el cálculo de la densidad de pulpa. A ver si lo colocan en el chat sus resultados, si les ha obtenido el mismo valor. Es importante que lo puedan verificar porque también eso va a ir como parte del examen, ¿no? El control que se va a tener el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, la densidad de pulpa, es fácil anotarlo, podemos, gravedad específica por 100 entre gravedad específica por 100 menos 3.65 menos 1 por porcentaje de sólidos.
Es esta fórmula de densidad de pulpa, ¿no? ¿Ok? Sí, Jonathan, es importante que lo realicen, es un cálculo bastante sencillo, como verán, pueden memorizarlo, les va a servir quizás a aquellos que estén en planta, en una operación, o quizás en la parte mecánica, ¿no? Revisar también el cálculo de flujo volumétrico de una tubería, ¿no? Justamente en caso de revisión del criterio de diseño de una tubería, porque lo que importa ahí es encontrar el tonelaje de sólidos, si es de interés para el que está revisando, ¿no? Los tonelajes de sólidos. Primeramente tienen la densidad de pulpa en toneladas por metro cúbico. ¿Ok? No olvidarse de esas unidades, toneladas por metro cúbico. Y luego, con esas toneladas por metro cúbico, eh, las multiplicas por el porcentaje de sólidos y el flujo, y se obtiene las toneladas por hora de concentrado en este caso, ¿no? Planteado en este problema. Tenemos el caudal en metros cúbicos por hora, la gravedad específica y el porcentaje de sólido de este concentrado, ¿no? Entonces lo que estamos calculando es el tonelaje seco del concentrado que se está produciendo en esta planta de flotación. Bueno, y quería presentarles también algo de, bueno, ya como último, para un balance de sólidos es bastante sencillo, porque acuérdense que tenemos una celda de flotación o un proceso de flotación en donde siempre se va a tener una alimentación, un concentrado y un relave, ¿no? Entonces, en el balance anterior, en estos circuitos, siempre va a haber una alimentación, acuérdense, una alimentación, concentrado y un relave. Siempre, siempre. Entonces, aquí debe corresponder un balance principal, el tonelaje de alimentación, que es ingresos, y tenemos dos salidas, ¿no? La cola y el concentrado. Entonces, la suma de estos del concentrado y del relave debe dar como resultado la alimentación. Alimentación es uno de los primeros balances que se debe cumplir, ¿no? En una revisión, en un cuadro de este tipo de resúmenes. Ingeniero, disculpe, ¿tiene algún Excel para realizar ese cálculo? Bueno, perfecto, lo podemos hacer ahora. A ver, miren. Vamos a poner acá el ítem. Ese es alimentación. Vamos a poner ya alimentación. Concentrado. Y relave. Dos mil ciento cincuenta. 2150. Acá vamos a ponerle en toneladas por hora. Luego tenemos la ley de cobre 0.834. 0.834. Tenemos el concentrado 27.116. Los datos importantes son las leyes. Ya vamos a primero colocar las leyes. Y el relave 0.130. ¿Ok? Es cobre. Ok, cobre.
¿ya? Podemos hacer el balance completo, porque acuérdense, me parece que sí hemos hecho el contenido metálico. Contenido metálico, vamos a ponerlo ahí, y acá recuperación de cobre. Entonces la alimentación, acá, en esta parte, ¿ya? Ahí vamos a colocar una fórmula de recuperación. Y la fórmula de recuperación, justamente del balance que quería mostrarles, es lo que hemos hecho el día viernes, pero lo hicimos de manera rápida, ¿no? Para este balance, primeramente lo que se debe cumplir es la alimentación es igual al concentrado más la cola. T es de tailing, cola en inglés. Y también se debe cumplir esta condición, que el balance de finos, ¿qué significa el balance de finos? Vendría a ser el tonelaje de alimentación multiplicado por el porcentaje de contenido en finos. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué estamos hablando acá? Contenido de finos. Este sería contenido de finos. Entonces, si yo multiplico 2000 por 0.834, lógicamente tengo que dividirlo entre 100, ¿no? Vamos a expresarlo entonces con decimales, 18. Este es el contenido de finos, el contenido metálico en este flujo. Tenemos 2.150 toneladas por hora, toneladas en la alimentación, con una ley de 0.834. Vamos a ver si está. ¿Está bien? 0.834, que es esta alimentación. Acá, 2.150 toneladas con 0.834. Y simplemente el contenido metálico vendría a ser la multiplicación, que me está indicando que de 2.150 toneladas por hora, 18 toneladas por hora es cobre, lo que está ingresando al proceso. Ahora vamos a calcular el siguiente. Vamos a ver. Lo siguiente, eso es lo que se debe considerar inicialmente, ¿no? El balance también de finos, que debe tener la cantidad de finos que ingresa en cobre que ingresa debe ser igual a la cantidad de concentrado más la cantidad de la cola. Y el otro cálculo metalúrgico, que es la recuperación metalúrgica, que puede calcularse en función de la cantidad de contenido fino en la alimentación entre el contenido fino, el contenido fino del concentrado entre el contenido fino de la alimentación, multiplicado por 100, que es lo que se está recuperando del metal de interés. O también se puede utilizar esta fórmula. Esta fórmula está en la siguiente diapositiva. Una forma más didáctica para aprenderlo. KFT entre FKT. Es una forma bastante mnemotécnica para poder aprenderlo. Acuérdense, los análisis de las colas están al final. KFT entre FKT. Y estos están entre paréntesis, ¿no? Colocando esta fórmula se puede encontrar la recuperación en este caso del metal valioso. Por ejemplo acá, en caso de esta recuperación, acá podemos poner la fórmula. Entonces, primero, acuérdense, KFT, vendría a ser concentrado, multiplicado por la alimentación menos la cola, entre, a ver, intenten de nuevo, acuérdense lo que han obtenido el resultado del viernes pasado para ver si obtenemos el mismo valor. KFT entre CKT multiplicado menos la cola, ¿no? A ver, ¿he cometido algún error? ¿Alguien me corrige?
Ahí faltaba multiplicado por 100, ¿no? Por 100. Muy bien. Esto pueden verificarlo igual con su calculadora, la fórmula de recuperación. En esta diapositiva, por ejemplo, aquí está anotado, la alimentación es 0.834, FIT de alimentación, C de concentrado, 27.116, y la cola, 0.130, ¿no? Simplemente reemplazar en esta ecuación, multiplicado por 100, y te da 84, 84%. ¿Ok? Entonces, fíjense si la recuperación es 84%, el relave vendría a ser la diferencia. Entonces pongo acá 100 menos 84. Vamos a poner acá todo. 100 menos 84. La alimentación, lógicamente es 100%, ¿no es cierto? Para tener este balance. Y acuérdense, si el contenido metálico en la alimentación fue 18 toneladas, simplemente esas 18 las multiplico por 84 entre 100. Entonces aquí tenemos 15 toneladas, ¿no? 15.2 toneladas. 17.9, ok. Y la diferencia, igual, 17 menos 15, vendría a encontrarse en el relave, ¿no es cierto? En el relave. Mira, fíjense cuántas toneladas se van al relave para aquel que está interesado en justamente cuánto se está perdiendo, se podría decir, ¿no? En el relave. ¿Cuántas toneladas de cobre fino? ¿No? Que es el 15%, representa este 2.7. Una Para consulta. encontrar, ¿sí? Ese 17.9 sale de multiplicar caudal por la ley, ¿no? Así es, tonelaje por hora por la ley, Entre 100. entre 100. ¿Sí? Como está expresado en porcentaje el cobre, Ok, gracias. entonces las 2150 expresado multiplicado por el 0.83%, son 17.9. Luego de ello, bueno, ya hasta aquí hemos avanzado bastante con este balance, cuadrito de balance. Lo principal es tener este valor, 84%. Este es lo que manda, se puede decir, y es muy probable que digamos, resumen, en el cuarto de control, en la mayoría de los cuartos de controles, esté anotado con un número grande acá, grande, la tendencia de esa recuperación. Esa es justamente la tendencia que se muestra en estos cuartos de control, y a veces uno lo vuelve un poco estresante, ¿no? Porque esa recuperación comanda todo lo que se está recuperando y lo que se está perdiendo, ¿no? Lo que se está dejando de recuperar, ¿no? Se está dejando de recuperar. Para obtener el tonelaje del concentrado en este balance, simplemente, acuérdense, este contenido metálico era la multiplicación, ¿verdad? ¿Ya? Si se fijan, era multiplicación del tonelaje por hora por la ley entre 100. Entonces, para encontrar esto es al revés, ¿no? Acuérdense, ese es este valor, contenido metálico, más por 100.
y por diferencia vendría a ser el relave, ¿no? Ahora, si ustedes quieren verificar, ¿no? Porque si está bien el cálculo, ¿cuál es el concentrado multiplicado por la ley entre 100? Debe dar estos 15.2, ¿no es cierto? Sí, lo pueden verificar, ¿no? Los 15.2. Muy bien, este es un cuadrito de balance que sí, generalmente se tiene que completar, pero como les decía, la importancia es esta recuperación. Muy bien. Bueno, con eso es la parte principal, lo más importante diría, la parte de flotación, y quería completar y que lo puedan, lo podamos revisar el día de hoy para que, pues, también es importante tener la parte de números, no solo la parte de teoría, ¿no? Y finalmente, vamos a entrar a ese último tema de espesamiento y filtrado de minerales. Esta parte no va a entrar en el examen, pero es importante también saberlo como parte del proceso unitario que existe en lo que es concentración de minerales. Así bien, a ver, vamos a ver. Un momento, por favor. Estaba en Anthony, me parece, ¿no? Sí, ya está habilitado entonces. Ya, sino que ¿qué es lo que me ha pedido un compañero? Pues el examen ya está ya elaborado, les comento. Les voy a comentar un poco. Son las 8, las 7:46. Yo estimo que esta parte última de espesamiento y filtrado de minerales vamos a estar acabando a un cuarto para las 9, eso estimo. Ya tenemos una hora prácticamente para terminar esta parte de espesamiento y filtrado, que es bastante corta, no es amplio, ¿no? Como las otras áreas de chancado y flotación. Chancado, molienda y flotación, que son las principales, no son las principales, que son un poco más extensas, ¿no? Ya también corresponde lo mismo con la parte operativa, ¿no? Cuando uno habla de espesamiento y filtrado de minerales, pero eso existe, bueno, los operadores están lejos en realidad, ¿no? Alejados. Casi el mayor movimiento hay en chancado, molienda y flotación, ¿no? Los cuellos de botella generalmente existen en estas áreas. Pero bueno, es importante también saber esta parte de sus funcionamientos, qué equipos principales, ¿no? Eh, las variables de control en esta área de espesamiento y filtrado, y las principales tareas operacionales y consideraciones importantes en esta área. Como, como ustedes recuerdan, lo hemos visto ya desde el área de chancado, hemos visto a detalle, chancado primario, secundario, terciario, lo que es molienda, flotación. Luego de la flotación, pues en esta parte viene ya la disposición, principalmente de los relaves, de estos relaves que provienen de flotación, de la flotación Raffer y Cleaner Scavenger. Ambos relaves pues ingresa algunas etapas de clarificación, de espesamiento y de clarificación. Hay una pequeñísima diferencia con respecto a espesado y clarificación, pero no es mucha. Luego de ello, en algunas operaciones ya existe esta obligación medioambiental, se puede decir, y también un beneficio en lo que es recuperar el agua, ¿no? A través de sistemas de ciclonaje. Estos sistemas de ciclonaje te permiten recuperar, concentrar primero en un underflow, concentrar los sólidos, y también recuperar la parte fina, las partículas finas, mediante estos ciclonajes. Entonces, generalmente estas partes gruesas están cerca de los diques de las relaveras,
Y las partes finas generalmente van a formar parte de la represa de relaves, principalmente con el objetivo de su decantación, porque tiene mayor contenido de agua, ¿no? En el caso de los concentrados también son como producto final de estos concentrados, pues también requieren un proceso de espesamiento, y como parte de este espesamiento se requiere que tengan un porcentaje de sólidos, ¿no? Un porcentaje de sólidos. El objetivo principal es, tanto en las relaveras y en los espesadores de concentrado, es la recuperación del agua. Esta recuperación de agua del proceso es importante porque ya en la actualidad ya pues los yacimientos tienen un limitante, ¿no? Que es la alimentación de agua, las fuentes de agua. Entonces también es importante esta recuperación, y también, muy aparte de la recuperación del agua, que estos concentrados, cuando son transportados, pues contengan menos de un 8% de humedad, porque al contener un menor porcentaje de humedad, permite su transporte no se esté transportando agua, ¿no? Pero si no, se estaría pagando por el transporte de agua, o en todo caso también estaría perjudicando si fuese pulpa, ¿no? Podría ocurrir derrames, ¿no? Entonces, se quiere lograr en esta etapa de filtrado la menor porcentaje de humedad posible para estos concentrados finales. Estos sistemas de filtrado pueden ser filtros prensa, pueden ser filtros, por ejemplo, los filtros Larox, ¿no? Que son tipos de tecnología que se utilizan para filtración de concentrados, con la intención de reducir el menor porcentaje de humedad en estos concentrados. Estos espesadores generalmente llegan a un 60% de sólidos en sus descargas, y estos porcentajes de sólidos son alimentados a un sistema de filtración, ¿no? Donde ya se reduce a un 8% de humedad. Esa es justamente esta área de interés que vamos a detallar en esta última hora del curso. Y pues principalmente está enfocado como área de estudio en esta parte de esta última hora, esta zona de los espesadores y clasificadores, los sistemas de filtrado. Pues también eso existe en todo proceso, ¿no? Si vemos algún flow sheet, ¿no? De una planta concentradora que esté operando, que tenga como proceso principal la concentración de minerales, siempre se va a tener estos sistemas, por ser económicos principalmente, económicos, pero al ser económicos también ocupan un área bastante grande, ¿no? Estamos hablando de 45, 50 metros de diámetro de estos espesadores, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sauber Perú, o en el caso de concentradora de Toquepala, tenemos un diagrama de este proceso de concentración, y también tiene allí sus sistemas de espesamiento, por ejemplo, principalmente para concentrado bulk de cobre moly, y sus espesadores de relaves también, ¿no? También adicionalmente, por ejemplo, en este caso, en este diagrama de flujo, podemos observar que este concentrado de cobre moly bulk es acondicionado en tanques para que ingrese a una planta de separación de molibdeno. Toda esta etapa es una planta de separación de molibdeno, y con el objetivo de separar el molibdeno del concentrado de cobre. O sea, el concentrado de cobre se tiene como producción, como concentrado, y el concentrado de molibdeno también, que requiere una etapa de espesamiento, y adicionalmente pueden tener sistemas de secado. Por ejemplo, puede tener hornos de secado, nada más, solo hasta allí, y pues son transportados como producto final, ¿no?
principalmente para disminuir la humedad de estos concentrados finales. Un momento, no estaba habilitado, ok. Dice que estaba habilitado el chat, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, para poder tomarlo en cuenta. Entonces, en esta parte, estos equipos de espesamiento, ¿no? El filtrado de concentrados o de minerales, estos equipos de separación sólido-líquido son equipos que trabajan con pulpas de alta o baja densidad. Su función es separar al máximo posible la fase líquida de la fase sólida, al máximo posible, ¿no? Se quiere lograr justamente esa recuperación del agua. Estas aguas clarificadas son retornadas al proceso, principalmente al proceso de molienda. Desde allí ya se recupera esta cantidad de agua y se consigue un producto con un porcentaje de humedad y principalmente con el objetivo de que se recupere esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, estos porcentajes de sólidos, por ejemplo, en los procesadores llegan a un valor de 60%, y en las etapas de filtración se está logrando alrededor de entre 8 a 10% de humedad de este concentrado, ¿no? En este caso es un filtro de placas vertical, donde principalmente se tiene la ayuda de la gravedad en la caída del concentrado seco, ¿no? Bueno, concentrado con un 8% de humedad, ¿no? La eliminación del agua requiere de varias etapas sucesivas, ya que no es factible hacerlo en una sola etapa. Normalmente se utiliza, por ejemplo, las siguientes etapas de espesamiento, que elimina alrededor del 70-80% del agua que es recuperada. El filtrado, que elimina entre un 25 y un 15% del agua residual permanente, ¿no? de estas pulpas de alta densidad. Y eventualmente secado, que disminuye el contenido de humedad a una fase sólida por debajo de un 8%, ¿no? En peso. Estamos hablando de un porcentaje en peso de humedad. Tomado como referencia el peso de sólidos, ¿no? Todo es en función de la referencia del porcentaje en peso en sólidos. Para ello, existen algunos procesos que hay en estas etapas. Uno de ellos es el proceso de la coagulación, que es un proceso de aglomeración de partículas previamente coaguladas para formar partículas más grandes, ¿no? Imagínense ustedes partículas bastante finas que están contenidas en un líquido. Estas partículas finas, para que se puedan aglomerar, juntarse, se utilizan para que se puedan formar flóculos, se utiliza un reactivo principalmente, que es floculante, más común, que se llama en los procesos de espesamiento. De esa forma se pueden juntar las partículas finas, entonces mediante un proceso de agitación lenta, por medio del cual se permite el contacto más estrecho de estas partículas y así producir un aglutinamiento de estas mismas, ¿no? De esa forma se facilita su remoción de estas partículas formadas, ya sea por sedimentación o por filtración, ¿no? Cualquiera de los dos procesos. Entonces, esta floculación es pues un proceso de desestabilización de una dispersión coloidal hidrófoba mediante la unión de partículas coloidales, utilizando polímeros generalmente sintéticos de elevado peso molecular, denominados floculantes. Entonces, los floculantes justamente permiten que se formen estos flóculos de las partículas, ya sea de los concentrados o de los relaves, y permiten la formación justamente, permiten esta coagulación, ¿no? Se tienen los tipos de floculantes minerales, naturales, sintéticos, catiónicos, aniónicos. La formación de estos flóculos aumenta el índice de la velocidad de sedimentación, ayuda a sedimentar en una etapa a un punto donde es mayor
el índice de la subida del líquido, permitiendo que los sólidos se depositen en el fondo del espesador. El floculante se agrega a una concentración bastante baja, muy baja, de 1 a 2 ppm, partes por millón. Estamos hablando de gramos por tonelada prácticamente, la cual se mezcla con agua fresca de alimentación, ¿no? Donde las moléculas del floculante se adhieren y salen los sistemas del sistema con los sólidos. Uno de los reactivos que se utiliza en esta etapa, en estos sistemas de floculantes de concentrado, de ese tipo aniónico, que proporciona una solución de floculante al distribuidor del concentrado. Es una etapa en donde se realiza la preparación de este reactivo. Luego al cajón alimentación del espesador, del concentrado final, y también se alimenta al clarificador de relave, ¿no? Porque es también otra etapa en donde requiere esta floculación. El floculante sólido contenido en sacos de 25 kilogramos, es donde proviene el reactivo, se mezcla con agua fresca en una correcta proporción y suministra la dosis requerida a cada punto. A ver, vamos a ampliarlo. Bueno, el sistema de preparación de este reactivo es bastante sencillo. Se tiene una tolva de alimentación en donde se coloca el reactivo floculante. Son sacos de 25 kilogramos aproximadamente. Se requiere la ayuda más bien de un tornillo alimentador junto con un soplador. Se inyecta a través de una tubería mediante el soplado y con el efecto Venturi en esa tubería. Se inyecta a un tanque con agua que contiene un agitador. Solo es una mezcla nada más, un tanque de un 15% aproximadamente de este floculante en agua. Y de esta forma diluida se tiene un sistema de transporte de fluidos hacia el espesador y hacia el clarificador, ¿no? Es un sistema bastante sencillo su instalación, en realidad, bueno, ya esto viene ya junto con, está construido junto con la entrega del proceso de la planta, ¿no? Bueno, eso sí es, bueno, son pocos lugares en donde no cuentan con estos floculantes, pero es ya común, forma parte del diseño de ingeniería que se tiene que tener para una planta. Y en el caso de los espesadores son equipos de separación sólido-líquido en los que una suspensión de sólidos formando una pulpa se alimenta a un tanque provisto de un mecanismo interno que mediante la acción de la gravedad permite la concentración de los sólidos en el fondo y hace fluir el agua clarificada hacia la superficie, ¿no? Es como tener, acuérdense, es como tener un balde en donde uno quiere que se clarifique y permite que decanten los sólidos en el fondo, ¿no? En este caso, estos equipos cilíndricos tienen una zona cónica en la parte inferior que permite colectar estos sólidos, ¿no? Y el agua es recogida en el rebose del tanque, ¿no? Con el paso de los años, los espesadores de pulpa han experimentado una gran reducción de tamaño y en el diámetro requerido para una misma tasa de alimentación de sólidos, ¿no? Han mejorado sus tecnologías de estos espesadores, pero principalmente estamos hablando de los espesadores high rate, generalmente los que se usan actualmente en la industria, en donde ya estos espesadores, a diferencia de los que se usaban de forma convencional, la altura de estos es alrededor de 1 metro, mientras que ya los espesadores de alta densidad de pulpa, que es su gran diferencia, puede llegar hasta porcentaje de sólidos de 40 a 80%, ¿no? Mientras que estos espesadores convencionales, estamos hablando que pueden llegar hasta un 60% prácticamente. 60% casi la mayoría de estos espesadores. Pero eso sí tiene un diámetro, si se fijan, tenemos acá de 125 metros, 100 metros, 100 metros. Y estos espesadores con
con una altura, ya estos ya tienen diferente altura, son altura de 2 a 6 metros, 3, 8 metros de altura, y allí disminuye estos diámetros de operación de estos espesadores, ¿no? Tenemos espesadores convencionales, de espesadores tipo high ray, de espesadores de cono de 60 metros de ángulo, espesadores de alta densidad de 15 a 20 grados, de espesadores de cono profundo de 30 a 45 grados, la parte cónica. Y también sistemas de espesado y filtrado. También existe sistemas de espesado y filtrado en bandas, prácticamente en un solo equipo, en donde pueden llegar a valores de ya de 80 a 95%, ¿no? Son dos sistemas junto con el sistema de espesamiento. Las partes principales de un espesador, tenemos el tanque, que los espesadores esencialmente están constituidos por un tanque cilíndrico sobre una porción de un cono invertido, de muy poca profundidad en el área del tanque circular, debe ser suficientemente grande como para que ninguna partícula sólida salga por el overflow. El overflow es la parte superior del rebose de estos espesadores, donde se recupera el agua, y la altura suficiente como para lograr una pulpa a la concentración deseada, ¿no? Para producir una pulpa a una concentración, por ejemplo, estamos hablando de un 60% de sólidos en la descarga de estos espesadores, ¿no? Entonces, es un parámetro de control que se tiene de estos espesadores. Ya un 60% de sólidos es una pulpa bastante viscosa, ¿no? Bastante viscosa. Para ello, para impulsar este movimiento de estas pulpas, otra parte que tiene el espesador es la rastra, que está formado por un conjunto de varillas de acero, y la estructura va unida al eje principal. Su movimiento es lento y gira con el eje, siendo impulsado por un motor eléctrico a través de una catalina y un piñón. La rastra sirve para arrimar la carga asentada hacia el centro del tanque, justo sobre el cono de descarga, evitando de esta manera que se asiente demasiado la pulpa, facilitando esa descarga asentada en el espesador, ¿no? También el eje de la rastra sirve de apoyo a las rastras y comunica el movimiento a este. El recibidor de carga, la parte que recibe es un tanque cilíndrico de poca altura, que sirve para disminuir la velocidad de entrada de la pulpa, que es, acuérdense que esto es el concentrado que está viniendo de la planta de flotación. Estamos hablando de un 30% aproximadamente de porcentaje de sólidos, ¿no? Se deja caer en este recibidor de carga suavemente, sin producir agitación, y está en la parte superior del eje del espesador, ¿no? El cono de descarga se encuentra en el centro del fondo del tanque del espesador, sirve para sacar la carga asentada hacia las bombas de salida de la pulpa, para ser enviada a los filtros o cochas en caso de tratarse de concentrados. La canaleta de overflow está colocado alrededor de la parte superior del tanque, sirve para recibir agua recuperada, es donde se colecta el agua que sea recuperada, lo mayor posible, que sea clara y limpia. Existen aquí unos medidores de turbidez que te miden la turbidez de estas soluciones en NTUs, ¿no? También el mecanismo de elevación de rastras, que sirve para evitar que la rastra se plante cuando el espesador está haciendo fuerza, ¿no?, por sus brazos. Estos mecanismos pueden ser manuales o automáticos y proporcionan un medio para levantar las rastras hacia arriba de contacto de la pulpa con mayor concentración de sólidos, para así reducir la fuerza de movimiento demandada por el mecanismo de movimiento. Esta operación de levantamiento se puede hacer mientras la rastra está girando. Y el mecanismo de movimiento es el mecanismo de accionamiento
y estos espesadores están diseñados por varios tipos, ¿no? Dependiendo del tamaño, el tipo de soporte de este mecanismo, como también del tipo de espesador. Su función es la de proporcionar la fuerza de accionamiento, un torque, para mover los brazos de las rastras y paletas contra la resistencia de los sólidos sedimentados. Entonces aquí tenemos las partes de un espesador, como mencionado, principalmente la alimentación. Tenemos la parte de la alimentación de los concentrados o relaves, en el caso del espesador de relave puede ser también. En este sistema se tiene el cajón de alimentación que permite reducir la velocidad de estas pulpas, ¿no? Como hemos mencionado, permite también una autodilución en esta zona con el agua clarificada. De esta forma permite colectar los concentrados con un 60% en el underflow. Este es prácticamente un fondo cónico. El movimiento de las rastras. También los vertederos de colección del líquido, ¿no? Del agua que se recupera, que se retorna al proceso de flotación, molienda flotación. Molienda flotación. En los espesadores podemos destacar zonas. Estas zonas principalmente tenemos la zona de clarificación, la zona de sedimentación, de transición y de compresión. En esta zona de clarificación es la zona comprendida entre la zona de sedimentación de la pulpa y el rebose, overflow, donde se tiene el agua clara o con mínima proporción de sólidos con que fluyen hacia arriba y rebosan por el espesador. La zona de sedimentación, que es el lugar donde la pulpa ingresa para su sedimentación, se caracteriza porque el porcentaje de sólidos es igual al porcentaje de sólidos de la alimentación, aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de un 30%. Es la zona donde la alimentación se distribuye a lo largo del espesador. Y en la zona de transmisión, zona 3, es un estado intermedio en la cual la pulpa está en un estado de transición, ya está incrementando el porcentaje de sólidos, por eso es un estado intermedio de transición, entre la sedimentación y la compresión. Ahí ya se incrementa el porcentaje de sólidos. Eso justamente vamos a ir en una diapositiva adicional, porque principalmente la diferencia va en el porcentaje de sólidos o también en el porcentaje de agua recuperada también, ¿no? En la zona de compresión, Anthony, sí, más abajo también está esa diferencia que voy a mencionar. La zona de compresión se caracteriza porque la concentración de los sólidos aumenta al aproximarse al centro del fondo del espesador. Y el movimiento de la rastra se lleva los sólidos hacia adentro y al romper la masa sedimentada facilita la salida de la pulpa en forma continua, ¿no? Como les mencionaba, este porcentaje es de alrededor de 60% en la descarga, ¿no? ¿Por qué las pulpas de alimentación estamos hablando de un valor de 30, puede ser un poco más incluso, ¿no? Por ciento de sólidos? Entonces es importante, como ven, este análisis de porcentaje de sólidos o porcentaje de toneladas secas que van conducidas hacia estos procesos, ¿no? En este caso, estas zonas tenemos la zona de rebose, sedimentación y transición y la zona de compresión, ¿no? Para los espesadores. Ahora, en realidad para lo que es clarificadores por así decirlo, es casi lo mismo, solo hay unas pequeñas diferencias. Vamos a ver un cuadro. Pero en este caso de los espesadores convencionales, principalmente se caracterizan porque la bandeja de alimentación se encuentra en la parte superior del equipo, y al entrar al espesador, el flujo de alimentación se mezcla con la parte del agua recuperada y se diluye a un valor denominado de concentración conjugada, ¿no? Esta suspensión diluida sedimenta a una velocidad constante
formando un manto de altura variable para transformarse en sedimento en la parte inferior del equipo, en el caso de estos tipos de espesadores convencionales, ¿no? En el caso de los espesadores High Rate Capacity, se caracteriza por tener un sistema de autodilución, principalmente en esta parte, una autodilución, porque se está recuperando el agua y parte de esta agua se está autodiluyendo con el concentrado que está ingresando. Esto es la diferencia con respecto al espesador convencional. Este tipo de espesador es alimentado por la parte superior mediante una tubería, la que desemboca en la parte central del feed well. Esta pulpa es mezclada con floculante, la cual se adhiere a las partículas sólidas para formar grandes flóculos, los que son precipitados por fuerza gravitacional. El líquido claro, el agua, rebosa por una canaleta periférica en la parte superior del espesador y se recupera para otros, en el caso de la flotación, ¿no? Esa agua se recupera. Y la pulpa es espesada, que se va juntando en el cono central hacia abajo, en la base del espesador, mediante un mecanismo de rastras también. Luego se bombea a una siguiente etapa de proceso. Estamos hablando ahí de, generalmente, el porcentaje de sólidos es 60% de sólidos, ¿no? Y como mencionabas, Anthony, en la parte de los clarificadores, pues el clarificador principalmente en un proceso de concentración de minerales es justamente también para recuperar el agua, reducir, bueno, en este caso los relaves, estamos hablando de un 26 a un 30% de sólidos aproximadamente. Este porcentaje de sólidos, como es relave, es una pulpa con diferentes características de reología, ¿no? Entonces, justamente también se utilizan estos clarificadores bajo el mismo concepto también de uso de floculantes, ¿no? Nada más está en la diferencia en el porcentaje de sólidos de alimentación y en este caso también, acuérdense, la cantidad de concentrado versus la cantidad de relave que se produce en una planta concentradora, ¿no? Entonces la cantidad está en función a ello, ¿no? Porque si nosotros tenemos el ratio de concentración, en algún momento lo había mencionado, por ejemplo, el ratio de concentración de 30 a 1, que significa 30 toneladas de mineral se necesitan para producir 1 tonelada de concentrado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que 29 toneladas de relave se están produciendo, ¿no? Para obtener 1 tonelada de concentrado, ¿no? Si cumplimos este balance acá tenemos un pequeño balance, ¿no? Fíjense, la cantidad de alimentación, 2150 por hora, y la cantidad de concentrado es más pequeño, ¿no? Hay un ratio de concentración, entonces yo divido 1500 entre 56, allí prácticamente el ratio de concentración es de 38. O sea, 38 toneladas necesito para obtener 1 tonelada de concentrado. Ese vendría a ser el ratio de concentración. RC generalmente, ratio de concentración. Entonces, para este caso de los clarificadores, justamente necesito mayor cantidad quizás de clarificadores o mayor diámetro de esos clarificadores, ¿no? Para recuperar el agua, porque ya es mayor caudal, ¿no? Lo que ingresa a estos clarificadores. Entonces, también un clarificador consiste de la misma forma de un tanque cilíndrico de gran diámetro, un puente o un paso, un mecanismo de rastras que arrastra a una estructura de soporte. La nueva pulpa de alimentación es alimentada continuamente en el tambor de circulación cerca del centro del clarificador, ¿no? También tiene las mismas partes, lo que es tubería de alimentación, el mismo espesador, la estructura puente, el sistema de elevación de rastras,
el sistema de accionamiento de giro de las rastras, el eje de las rastras, tenemos el eje, la descarga también, ¿no? Entonces, en este caso también queremos, el objetivo de este equipo también es recuperar el agua, ¿no? Recuperar el agua. Diferencias que hay entre clarificadores y espesadores. Si bien constructivamente estos clarificadores y espesadores son similares, presentan también diferencias referidas al proceso efectuado por cada uno, ¿no? En la práctica estas diferencias son pequeñas y cuestión de, por ejemplo, un clarificador puede ser operado como espesador también o viceversa, en la medida que el equipo esté diseñado de manera para pulpas de alta densidad. Por ejemplo, en el caso de los clarificadores y espesadores, sabemos que como meta principal producen reboces muy altos contenidos en sólidos, ¿no? Y los espesadores producen pulpas espesadas con densidad uniforme relativamente alta. En la alimentación, en los casos de los clarificadores tenemos agua sucia, son los relaves, ¿no? O la pulpa muy diluida, generalmente menos del 5% de sólidos. Ah, claro, eso también mencionarle, ¿no? Por ejemplo, estos clarificadores son usados no solo en el proceso de relaves, sino también para en el caso de las plantas hidrometalúrgicas, en donde contienen bastantes sólidos, las soluciones de lixiviación, por ejemplo, ¿no? Es un caso en donde cuando las soluciones de lixiviación en un proceso hidrometalúrgico contienen alto contenido de sólidos, pueden ser decantados mediante estos equipos, y es por eso que estas soluciones pueden contener, pueden llegar a un 5% en sólidos, ¿no? También las pulpas, en el caso de los espesadores, estas pulpas de densidades bajas, a medidas generalmente son de 10 a 25% de sólidos, ¿no? En su operación. Acuérdense que estos valores también corresponden a una autodilución que ocurre en estos espesadores high rate, ¿no? High rate, justamente su concepto es esta recirculación de agua para lograr estos porcentajes de sólidos. Los reboces, en el caso de los clarificadores, son muy bajo contenido de sólidos, generalmente menos de 50 ppm, ¿no? Cantidad de sólidos. Y en el caso de los espesadores, se toleran algunos sólidos, ¿no? En algunos casos, en la parte operativa, quizás alguien ya ha podido observar, en algunas situaciones incluso sobrenadan algunas espumas del proceso de flotación, y por eso que se instalan también rociadores o aspersores encima de los pesadores, ¿no? Para poder de alguna forma romper estas espumas y que también se puedan recuperar, ¿no? O no puedan afectar el proceso de la decantación. No afecta mucho, sino que más que todo es de visualización, más que todo de los espesadores, de las espumas que sobrenadan. También en el caso de los clarificadores, las pulpas espesadas o los lodos están llegando a una densidad media que generalmente llega a 25-40% de sólidos en el caso de los clarificadores, y en el caso de los espesadores puede llegar de 50 a 70% de sólidos, ¿no? Entonces, como promedio de operación estamos hablando de 60% de sólidos. Entonces, los parámetros de operación de espesamiento de concentrado, tenemos el área unitaria específica de metros cúbicos por toneladas por día, 1.45, con un porcentaje de sólidos en la descarga de 60%. Generalmente para ello se tiene un diámetro de espesamiento de 45 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde en el caso de los espesadores. Y la descarga de estos espesadores, en la descarga del espesador se proyectan dos circuitos independientes de recirculación
o de impulsión de filtrado, porque en esta etapa justamente ya lo que se ha producido en un espesador puede existir una recirculación. Esto va a depender del valor del porcentaje de sólidos en el underflow, ¿no? El valor se activa, uno u otro circuito debe ser dado por la operación, se configura en el sistema de control. Los instrumentos que deben existir en esta descarga son la medición de flujo y densidad. Se mide el porcentaje de sólidos o la densidad. Pues generalmente en algunos sistemas automatizados ya tienen instalados estos medidores de flujo y de porcentaje de sólidos medidos por los densímetros, ¿no? Y se controla generalmente el variador de frecuencia de las bombas, de las descargas de los espesadores. Si este porcentaje de sólido es bajo, la velocidad de las bombas bajarán a su mínimo valor, permitiendo que se produzca una recirculación de concentrado, manteniendo un flujo mínimo para sentar la densidad. Y si este densímetro detecta un aumento de densidad, que se ve reflejado en el porcentaje de sólidos, se detiene la recirculación y se envía el concentrado hacia un estanque de alimentación a filtros de concentrado, ¿no? A la siguiente etapa, que es la filtración. Entonces este valor por lo general de seteo estamos hablando de 60%, ¿no? Es un elemento de control también por la parte operativa. También las válvulas de salida de las bombas de descarga de los espesadores y que permiten esta impulsión hacia la recirculación o la filtración. Si este porcentaje de sólido en la descarga de los espesadores alcanza niveles por debajo de 58%, el sistema automáticamente cerrará esas válvulas de alimentación a la planta de filtro y se habilita el sistema de recirculación. Eso es más que todo para poder lograr estos porcentajes de sólidos que se requiere para el proceso de filtración. Y en el caso de filtro de concentrados, sabemos que la filtración es una separación de partículas sólidas de un fluido, haciendo pasar el fluido de un medio filtrante en el que se acumulan o se retienen los sólidos, ¿no? Existen en su mayoría medios filtrantes, por ejemplo, en forma de torta o queque de filtración, ¿no? La capacidad del equipo de filtración está determinada por el área de la tela que se utiliza como medio filtrante necesaria para procesar una determinada cantidad de producto filtrado, ¿no? Entonces, también esta filtración es un proceso en el cual una mezcla de sólido líquido, que es la pulpa, es forzada a pasar a través de un medio filtrante semipermeable que permite retener los sólidos y deja pasar el líquido, ¿no? Su objetivo fundamental es recuperar también el agua y también que estos concentrados finales tengan un menor contenido de humedad, ¿no? Los controles principales que tenemos en un filtro, tenemos como entradas los flujos máximos de sólidos, el porcentaje de sólidos que tienen estas pulpas, estamos hablando del 60%, el tamaño de las partículas, ¿no? También influye. Acuérdense que un tamaño de partículas de un concentrado, estamos hablando de 100 a 150 micrones, ¿no? Para los procesos normales, ¿no? Pueden existir tamaños más gruesos, ¿no? Como el caso del diseño de una planta, puede ser 200 micrones o 250 micrones. Eso va a depender mucho desde la etapa de molienda, ¿no? Y de los parámetros de recuperación que se tenga, ¿no? Porque acuérdense que también se tiene que tener un tamaño efectivo para la liberación y que puede ser recuperado. También no puede ser demasiado fino porque también afectaría a estas etapas de filtros, ¿no? Estarían colmatando las telas de filtración. Como controles se tiene la velocidad de la bomba de las pulpas, el tiempo de filtrado, el tiempo de secado, el tiempo de lavado de estas telas, el estado de las telas, ¿no? Estas telas tienen una abertura, va a depender mucho del tipo de concentrado, puede ser de 5
10 micrones de abertura de tela, de estas telas, ¿no? También como salidas tenemos el tonelaje filtrado, la humedad del queque, que habíamos mencionado, de entre 8 y 10%, el agua filtrada que se recupera y el nivel del estanque de agua, ¿no? Como perturbaciones, siempre va a haber perturbaciones, el mineral, la química de la mena, acuérdense, el mineral es, el tipo de mineral incluso puede afectar a lo que es el sistema de filtrado, ¿no? También la falta de agua de lavado de las lonas que requiere para su lavado y limpieza, y también la falta de aire, falta de energía que puede afectar el proceso de filtro, ¿no? También aquí también puede afectar bastante el uso de los reactivos en las etapas anteriores a estos procesos de espesamiento, ¿no? Por ejemplo, los floculantes, o no, disculpen, claro, los floculantes también son uno de los importantes que se han usado en espesamiento, ¿no? No se debe usar exageradamente porque afectan esas etapas de filtración. Pero aguas arriba, más atrás, estamos hablando de los santatos, que también es consumo elevado pueden estar afectando a estas etapas. También, no solo del santato, sino también el uso de los espumantes, que prácticamente son arrastrados estos santatos hacia los concentrados en el caso que se use un valor elevado. En el caso de la filtración, podemos representarlo con el siguiente esquema. Hay un elemento filtrante, que puede ser una tela, puede ser un medio filtrante, puede ser incluso otro tipo de arena, pues en un caso bien se utilizan medios filtrantes que ayudan a la filtración, ¿no? Puede ser diatomeas, ¿no? En algunos casos donde se pueden utilizar para ayudar la filtración de concentrados, ¿no? También la pulpa, que se requiere reducir el porcentaje de humedad, el sólido que se produce en esta etapa, que es el queque, y el líquido que se recupera, ¿no? La filtración principalmente es esta operación de separación de partículas sólidas contenidas en un fluido, pasándolas a través de un medio filtrante sobre el que se depositan los sólidos. Entonces existen gradientes de fuerzas que pueden permitir esta filtración, que pueden ser de tipo gravitacional, de tipo centrífugo. Por ejemplo, en el caso del tipo centrífugo, puede existir para cristales en otros procesos mineros, ¿no? De tipo centrífugos en donde con la fuerza centrífuga prácticamente se adhieren los sólidos en las paredes, ya sea horizontal o vertical de esas fuerzas centrífugas, en donde permiten que ya la separación del agua del sólido, de la pulpa, ¿no? Así como una lavadora, pero generalmente estas fuerzas centrífugas superan los 2G, 3G, ¿no? De fuerzas centrífugas. También de tipo vacío, en donde mediante la succión en una zona vacía se puede estar obteniendo la recuperación del agua de una pulpa mediante una filtración. También la aplicación de presión sobre medios filtrantes para que se pueda lograr una separación de sólido líquido, ¿no? Las características del filtrado a presión, por ejemplo, es la gran fuerza de separación, la presión de bombeo de la pulpa, el prensado mecánico, el secado de flujo de aire. Existe una flexibilidad en estos procesos. Hay un ajuste a voluntad de las condiciones que se pueda lograr, una opción de incorporar una eficiencia de un eficiente lavado de la torta lo más seca posible. Hay una acción de alta presión de secado con aire. Otra característica es el líquido filtrado, es limpio, se emplea una tela de tejido apretado. Hay un desplazamiento del lavado también con un consumo mínimo del líquido de lavado.
se usa alta producción, es muy bueno para la recuperación, no hay pérdidas, ¿no?, de concentrado en esta etapa. Hay una calidad mejorada del producto final y consistencia, hay un mínimo costo por tonelada, ¿no? Simplemente se puede distinguir tres clases de filtración: la filtración con formación de queque, sin formación de queque y con filtración profunda. Para el caso de los filtros horizontales, estos trabajan bajo el sistema de filtrado con filtración de queque. Este tipo de filtración se caracteriza porque el sólido retenido en la superficie del medio filtrante como una capa denominada queque, ¿no?, porque también existe esta filtración en tipo bandas, por ejemplo. Esto se produce naturalmente cuando los poros del medio filtrante tienen un tamaño menor que las partículas a filtrar. En la filtración a presión constante, mediante una presión constante de manera de que el régimen del flujo disminuye lentamente desde un máximo al inicio del ciclo, puede considerarse que la mayoría de los filtros continuos trabajan con base de este principio, utilizando un vacío para compensar esta diferencia de presión, ¿no? Algo de presión adicional puede provenir de una carga hidráulica del sistema. Entonces, mediante la aplicación de esta presión también permite la separación. Existe siempre un medio filtrante. Uno de los principales equipos de este tipo es el filtro Larox, ¿no? Más adelante vamos a hacer una pequeña descripción. Los medios de filtración. La selección de estos medios filtrantes frecuentemente es la consideración más importante de la operación eficiente de estos filtros. Su función generalmente es servir como soporte para el cake filtrado, mientras las capas iniciales del cake proveen el verdadero filtro, ¿no? Este medio filtrante de cualquier filtro debe cumplir los siguientes requisitos: retener los sólidos que han de filtrarse dando un filtrado suficientemente claro, no deben obstruirse o cerrarse, ser resistentes a la corrosión y tener suficientemente consistencia para soportar las condiciones del proceso, ¿no? Hay una elevada presión que se someten estas pulpas para lograr la filtración, ¿no? Ofrece la menor resistencia al flujo de filtrado, permite la descarga limpia y eficiente de la torta formada, no tiene un alto costo. En la filtración, el procesamiento de minerales, el medio filtrante común es una lona que se utiliza, que es reemplazable, principalmente por su bajo costo inicial, su buena resistencia mecánica y su disponibilidad de una amplia variedad de tejidos, pudiendo usarse para filtrar sólidos tan finos como 20 micrones, ¿no? Es importante la selección de estos medios filtrantes, estas telas, como menciona, para estos sólidos finos del tamaño de 20 micrones, ¿no? Porque también en la selección de estas lonas está la importancia si se colmatan rápidamente o se deterioran rápidamente por el tamaño de abertura, ya sea de 5 o 10 micrones, depende de la selección que haga en el proceso. Una descripción del circuito de filtrado. Tenemos el sistema de filtración, se realiza el proceso de separación de las partículas sólidas de un fluido de pulpa. El concentrado de mineral proviene del sistema de espesamiento con una densidad de pulpa de 1300 a 2100 gramos por litro, esto es de un 30 a un 70%, hasta lograr un concentrado seco con una humedad menor al 10%, ¿no? La filtración se realiza haciendo pasar el fluido por un medio filtrante, es la tela de filtración, en el que se acumulan y retienen los sólidos en forma de torta o queque de filtración. El queque de filtración o concentrado seco sale con una humedad menor al 10%, con un producto final del proceso de la planta concentradora. El circuito de filtrado del concentrado consta principalmente de los tanques de concentrado, el sistema de agitación de tanque de concentrado, las bombas de alimentación a filtros,
los filtros de presión de placas horizontales, tanque o bombas de agua presurizada, de agua fresca al filtro, las fajas transportadoras del concentrado, tanques y bombas de retorno de agua presurizada, la grúa puente, almacén de concentrados y un sistema de control de TCS. También en la filtración, en equipos tradicionales, tales como los filtros rotatorios y filtros de banda, están siendo menos aceptables en la industria minera, ¿no? A menudo son considerados inadecuados, ¿no? Porque debido a su alto contenido de humedad, ¿no? Obligando a hacer uso de secadores antes de obtener el producto final. Es así como los filtros de presión son considerados de una tecnología largamente reconocida como un método confiable y eficiente para lograr muy bajas humedades y mejores rendimientos, ¿no? Lo que se quiere en esta etapa, en lo posible, es dejar de transportar agua en las etapas finales de comercialización, ¿no? Porque es justamente un parámetro de control en la comercialización de estos concentrados, ¿no? De esa forma se puede demostrar esta eficiencia de estos equipos. Estos filtros a presión son equipos inherentes, discontinuos, al igual que los filtros rotatorios, trabajan en ciclos, pero al contrario de estos deben detenerse para cargar la suspensión y para descargar el queque seco, ¿no? En la filtración podemos identificar tres tipos de equipos: los filtros prensa de placas verticales, filtros prensa de placas horizontales y filtros prensa de discos, ¿no? Los filtros prensa de placas verticales, ¿no? Es el más conocido, el más usado casi en la industria. Tiene un cabezal fijo, un cabezal móvil. Son las celdas de carga que contienen las telas, que son reemplazables, ¿no? Tiene una unidad hidráulica para poder lograr las altas presiones de pulpa. Los principios de operación de estos equipos está dado por secuencias: las secuencias de filtrado, compresión, en donde ya de soplado también, de descarga y de lavado, ¿no? Estas secuencias te permiten que en las etapas ingresen las pulpas, se produzca un filtrado inicialmente, una compresión y un soplado de la expulsión de la pulpa filtrada en formación de queques, con una descarga y lavado, ¿no? En este filtro de placas verticales, ¿no? Tenemos ahí las telas, las placas, que sirven como soporte de las telas, la cabeza móvil. Hay una cabeza móvil, membrana de compresión, y una cabeza fija que permite el filtrado. También en los filtros al vacío ha mejorado la tecnología. En algunos de los casos hay filtros incluso cerámicos de este tipo, en donde mediante el uso de la parte interna de un sistema de vacío permiten succionar el agua de las pulpas, ¿no? De esa forma formar el queque en estos filtros también. Y en el caso de los filtros discontinuos a presión, uno de los principales es el Larox, que contiene una tela transportadora. Esa tela transporta la torta, separándola del filtro, al mismo tiempo que se lava en ambos lados mediante rociadores de agua a alta presión. El dispositivo transportador de la tela es accionado mediante un motor hidráulico que impulsa el rodillo impulsor de la tela, ¿no? Entonces prácticamente es como una faja que contiene rodillos. Esta tensión de la tela del filtro se mantiene en un nivel constante mediante un dispositivo tensor que opera durante la apertura y cierre de placas en forma horizontal, ¿no? La pulpa entra en las cámaras de filtro a través de un tubo distribuidor situado en el lado de la alimentación. Por allí también entra el líquido de lavado y el aire de secado. El tubo de distribución se vacía a través de la válvula de drenaje. El aire de alta presión se introduce por detrás del diafragma de goma
El diafragma presiona la torta contra la superficie de la tela, de modo que el líquido filtrado es presionado para salir de la torta y a través de la tela. La operación del filtro está automáticamente controlada a través de una unidad de control que incorpora una lógica programable. Básicamente está automatizado, ¿no? Los ciclos de cada filtración se puede modificar, los tiempos de filtración también se puede modificar con este equipo. Hay una interfaz con el operador, ¿no? Y también tiene actuadores de válvulas que son accionados automáticamente de forma hidráulica, ¿no? Es uno de los equipos, se puede decir, más automatizados que hay en la industria de filtración. Y también logra un poco de porcentaje de humedad menor con respecto a los demás sistemas de filtrado, les comento, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que llegan a valores de 7 u 8%. Y quizás alguno esté en la operación, nos puede indicar también el valor. Pero yo que me acuerdo en Cuajone y en Toquepala también, el uso de estos filtros. A ver, déjenme acordar. En Cuajone me parece. Lo que es estas etapas de filtración, tenemos la filtración, el prensado, en estos equipos de verticales, horizontales, que diga de tipo Larox. Entonces, es un proceso, una secuencia de filtración que se tiene en estos filtros Larox, principalmente para formar el queque y poder recuperar principalmente el agua y hacer que estas pulpas tengan un menor porcentaje de sólidos, ¿no? Por ejemplo, una característica también es que este queque, al descargar, cuando se ha completado el proceso de secado por aire, el paquete de las placas se abre, el mecanismo de movimiento de la tela arranca para que las bandas colecten, ¿no? Estos queques por el movimiento. Los sólidos deshidratados se transportan fuera de cada cámara de la tela del filtro de movimiento, y estos sólidos en la tela se descargan desde ambos lados del filtro, ¿no? Entonces, para que me acuerdo, si pueden llegar a valores de 6%, me parece. Incluso es tan seco que ya se va formando como piedras estos queques filtrados. Y entonces incluso se instalan equipos para romper porque generan, al formarse como pequeños ladrillos, se puede decir, afectan a la bolsa que lo contiene, pueden llegar a romper. Entonces, por ejemplo, como mejora se ha instalado en esta descarga de estos filtros Larox, se instalaron sistemas de extrusión de estos ladrillos con unas cabezas punteadas para pulverizar el queque, ¿no? El queque seco. Bueno, ahí tenemos un filtro Larox, en la zona donde se forman estos queques en forma horizontal, y son expulsados por el movimiento de las fajas. Son básicamente horizontales. Bueno, principales partes tienen las placas, las cámaras de filtrado, las placas interiores, las rejillas, diafragmas, sellos. Hay también tuberías de filtrado, tuberías de alimentación, que cuenta con estos filtros. Y ya casi con lo último que podemos tocar, las principales variables que se controlan en esta área de espesamiento y filtrado. Una de las, igual, ¿no? Al igual que toda área, tenemos en esta área de espesamiento y filtrado estas variables, y como siempre vamos a estar recordando la granulometría, ¿no? Esta característica muy importante desde el chancado, oliendo a flotación. Igual aquí la granulometría, cómo es que puede afectar los tamaños de partículas a las lonas, ¿no? Es por eso que esta granulometría de la alimentación al espesador también es muy importante, el porcentaje de sólidos, ¿no? El contenido que está prácticamente relacionado con el contenido de agua,
y la adición de floculante, como les mencionaba, ¿no? En el área de filtrado, las variables que se controlan en esta área es el espesor de la torta, el efecto de la viscosidad, el efecto de la temperatura también, el efecto de la concentración de los sólidos y el efecto también del tamaño de las partículas, ¿no? Siempre en todo punto va a ser importante la granulometría. Y como variables que se controlan en esta área, principalmente la granulometría del espesador, de la alimentación al espesador, en el caso de las principales variables que se controlan en esta área del espesamiento, cuando esta granulometría es alto, existen las partículas gruesas que generan problemas de sedimentaciones, ¿no? Bruscas con riesgo de daño en el mecanismo de las rastras y desgaste por abrasión. También cuando esta granulometría es baja, hay un exceso de partículas finas en la pulpa de la alimentación que puede originar que se pierdan por el overflow, ¿no? En la parte del rebose de la recuperación del agua. Cuando estos porcentajes de sólidos también son altos, si se incrementa este porcentaje en la descarga, aumenta el torque de la rastra y también existe un incremento de la velocidad de la bomba de descarga, ¿no? Ocasionando una disminución del tiempo de residencia de la pulpa que se alimenta al espesador. Cuando este porcentaje de sólidos es bajo, si se presenta una densidad baja, el flujo de descarga disminuye, aumentando la concentración de la zona de sedimentación del espesador, generando una recirculación de la pulpa, ¿no? Hasta que alcance el porcentaje de sólidos establecido, ¿no? en la etapa de espesamiento. También en la adición de floculante, cuando esta adición de floculante es alto, hay una dosificación alta en esta área, puede generar la detención del mecanismo de giro por torque alto, por el exceso de acumulación de sólidos, ¿no? Estas características reológicas de la pulpa se pueden ver afectadas negativamente, ¿no? Hay un incremento de los costos operativos por exceso consumo de floculante, ¿no? Y cuando la adición de floculante es bajo, en esta área de espesadores, hay una baja dosificación de floculante, resultando en un aumento del tiempo de residencia y una disminución de la eficiencia del equipo. Hay una disminución, se incrementan los costos operativos del proceso de espesamiento, así como los finos que van a evacuarse pueden evacuarse junto con el rebose, ¿no? Y también en lo que es el espesamiento, pues se puede haber los problemas de detención de rastras por corte de energía en los espesadores. Las soluciones principales es restringir la carga al espesador. Existen unas zonas de emergencia también, fosas de emergencia. Se levantan las rastras, se aumenta el flujo de descarga de los espesadores a través de las bombas del underflow, controlando el porcentaje de sólidos, ¿no? También, cuando hay una detención de las bombas del underflow de los espesadores, hay una solución de restringir la carga del espesador, se levanta la rastra. También cuando hay un problema de lameo, los sólidos en suspensión en las aguas recuperadas por alto contenido de arcilla. La solución allí es el aumentar el flujo de descarga de los espesadores a través de las bombas del underflow, controlando el porcentaje de sólidos. Se incrementa la dosificación de floculantes y se verifican los puntos de dosificación de floculantes, ¿no? En muchos de los casos pudo haber sido una preparación de reactivo de floculantes, ¿no? También el problema en la falla en el porcentaje de sólidos, se cortan las cargas y se circulan hacia el espesador de cobre. En el caso de los filtros, tenemos cuando se presentan los problemas de falla mecánica eléctrica o instrumental, la solución es almacenar el concentrado en los tanques, ¿no? Hay un problema de atodo, de chute en la descarga del concentrado, entonces se liberan esas zonas.
Otro problema es cuando hay el atoro de los chutes de descarga de concentrado. Entonces se detiene el área, el filtrado y se realiza la limpieza de los chutes con lanzas de aire, ¿no? Generalmente se utilizan en estas zonas. Y unas tareas operacionales de espesamiento y concentrado y filtrado de concentrado de cobre. Estas tareas operacionales de espesamiento y filtrado de concentrado de cobre principales tenemos, por ejemplo, el arranque y la detención de los equipos del circuito de espesamiento, la inspección y operación del circuito de espesamiento de concentrado de cobre y bulk, una limpieza general de los equipos de circuito de espesamiento de concentrado de cobre y bulk, la dosificación de floculante que se tiene que preparar para el espesador, ¿no?, de concentrado, la determinación de los controles operativos en el circuito de espesamiento. Bueno, es importante siempre en toda área, ¿no? El arranque y detención de los equipos de circuitos de filtros Larox, en caso de cobre, ¿no?, donde se tenga instalado, la inspección y operación de los circuitos de los filtros, la operación de los equipos auxiliares, ¿no?, de los circuitos ya sea Larox o filtros o los sistemas de filtrado que se tengan, ¿no? En el caso de los filtros Larox, por ejemplo, les puedo comentar que se tiene que tener un control exacto del tanque de acondicionamiento de densidad de pulpa, ¿no? Porque ahí es bastante, puede variar, una variación de la densidad de pulpa afectaría a la operación del filtro Larox, ¿no? También la determinación de los controles operativos de los circuitos Larox, pues justamente esta variabilidad de los parámetros que puede existir, ¿no?, es bastante sensible en la realidad del sistema Larox. También la limpieza general en los circuitos, ¿no?, de los sistemas de filtrado. Muy bien, bueno, quizás esta última parte ha sido un poquito bastante corto en realidad de lo que es sistemas de espesamiento y filtrado, pero también es un proceso unitario bastante importante dentro de lo que es concentración de minerales, ¿no? Espero que en forma general les puedo comentar que sí les haya servido de bastante utilidad este curso para adentrarlos en el mundo de la minería, aquellas personas que son de otras carreras, que los haya un poco alimentado en los conceptos de concentración de minerales, que les haya servido bastante este curso. Y bueno, también el felicitarlos por el uso de este tipo de plataformas virtuales, de enseñanza virtual en la actualidad prácticamente. Incluso a mí ya me está gustando, les comento. ¿Por qué? Porque es una forma también de enseñanza y en este caso si quizás lo puedo decir de broma, me encuentro en mi hogar, ¿no? Entonces de esa forma puedo brindar la enseñanza y también estando en el hogar, ¿no? Tiene su lado bueno y quizás su lado malo también, ¿no? Bueno, quién sabe. Siempre hay que tomarlo todo por el lado positivo. Muy bien. En forma general, quizás ustedes tengan alguna pregunta, algo adicional. El material se encuentra siempre en el curso. Para darle las explicaciones finales para este control, ¿no? Es un control, como les comentaba, ya bastante importante ha sido la asistencia de ustedes, ¿no?, en todo este trayecto del curso. Este examen final, que sí es calificado, en el momento que ustedes ingresen a este examen, es un examen de, como dice acá, de 20 puntos, ¿no? Son 16 preguntas, 2 preguntas tienen mayor puntaje para lograr los 20 puntos, que principalmente es el cálculo de la recuperación, ¿no? El cálculo de la recuperación es más que suficiente que tengan una calculadora a la mano o verifiquen correctamente su cálculo, quizás estén en una computadora, ¿no? Es suficiente con calcular el cálculo de la recuperación en porcentaje.
tiene una duración de 45 minutos, casi me equivoco, 45 minutos, y pienso que es un tiempo más que suficiente para que ustedes realicen este control. Luego,